Hay días en los que despiertas y sientes que el mundo es tuyo. Yo desperté esa mañana sintiendo exactamente eso. A mis 64 años, con el cabello recién peinado en el salón de doña Lupita, las uñas hechas en un tono durazno suave que mi hija Daniela siempre decía que me quedaba perfecto, y ese vestido azul marino que había mandado hacer especialmente para la ocasión, porque no todos los días tu única hija te invita a conocer a sus nietos por primera vez en 3 años. 3 años, ¿te imaginas? 3 años sin ver a esos angelitos que llevaban mi sangre. Pero ese día, todo iba a cambiar. O eso creía yo. Cuando llegué a la casa de Daniela en Polanco, una de esas residencias modernas con jardín perfecto y cochera para 3 autos, mi corazón latía como tambor de banda sinaloense. Toqué el timbre. Una vez, 2 veces. Escuché pasos del otro lado. La puerta se abrió, y ahí estaba ella, mi Daniela. Pero su cara no tenía la sonrisa que yo esperaba. Tenía los labios apretados, los brazos cruzados, y esos ojos que yo conocía tan bien me miraban con algo que nunca pensé ver dirigido hacia mí. Desprecio puro. «Mamá», dijo, y la palabra sonó como si le quemara la boca. «¿Qué haces aquí?» Me quedé helada. «Daniela, mi amor, tú me llamaste el lunes. Me dijiste que viniera hoy a las 3 de la tarde para ver a Sebastián y a Valeria, que era hora de que los niños conocieran a su abuela. ¿Ya se te olvidó?» Ella negó con la cabeza, y en ese momento apareció él, Patricio, mi yerno, ese hombre que desde el día que lo conocí me dio mala espina. Con su sonrisa de vendedor de autos usados y esa forma de hablar como si siempre estuviera cerrando un negocio, se colocó detrás de mi hija, puso sus manos en los hombros de ella de una manera que no me gustó nada, posesiva, controladora. «Doña Estela», dijo con esa voz melosa que usaba. «Creo que hubo una confusión. Daniela no la llamó. Yo revisé su teléfono. No hay ningún registro de llamada hacia su número. Pero yo hablé con ella», insistí, sintiendo cómo se me hacía un nudo en la garganta. «Daniela, mi vida, tú me llamaste. Me dijiste que los niños preguntaban por mí, que Sebastián había visto una foto mía, y preguntó quién era yo». Mi hija bajó la mirada. No podía sostenerme la mirada, y ahí supe que algo andaba muy mal. Muy, muy mal. «Mamá», dijo finalmente, con voz temblorosa, «Patricio y yo hemos estado hablando, y hemos decidido que es mejor que no veas a los niños. Al menos no por ahora. Tú no entiendes nuestra forma de educarlos. Siempre estás criticando. Siempre tienes algo que decir sobre cómo los criamos. Es mejor así». Sentí como si me hubieran dado un balde de agua helada. ¿Yo critico? Daniela, mi cielo, yo solo quiero estar con mis nietos. Yo nunca he dicho nada malo de cómo los crían. Yo solo. «Es suficiente, doña Estela», interrumpió Patricio, y ahora su voz ya no era melosa, era dura, fría. Daniela ya tomó su decisión. Como esposo y padre, yo la apoyo. Los niños no necesitan influencias tóxicas en sus vidas. ¿Influencias tóxicas? Yo que había criado sola a Daniela después de que su padre nos dejara cuando ella tenía 8 años. Yo que trabajé doble turno en el hospital como enfermera para darle todo lo que necesitaba. Yo que vendí mi carro para pagarle la universidad. ¿Yo era tóxica? Por favor, supliqué, y odio admitir que supliqué, pero era mi hija, eran mis nietos. Déjame al menos verlos 5 minutos. Solo 5 minutos para que sepan que su abuela los ama. Daniela abrió la boca, y por un segundo pensé que iba a decir que sí. Pero Patricio la jaló hacia atrás. «No, Daniela, acuérdate de lo que hablamos. Tienes que ser fuerte». Y entonces mi hija, mi bebé, la niña que yo había cargado en mis brazos, que había curado cuando estaba enferma, que había consolado cuando lloraba, me miró con lágrimas en los ojos y dijo: «Por favor, mamá, vete, no hagas esto más difícil». Y cerró la puerta. En mi cara, cerró la puerta. Me quedé parada ahí, en ese porche elegante, con mis uñas color durazno y mi vestido azul marino, sintiendo cómo el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Pero no iba a darles el gusto de verme llorar ahí. No. Con toda la dignidad que pude juntar, me di la vuelta y caminé hacia mi carro. Fue cuando subí al auto que lo vi.
El teléfono de Patricio. Estaba ahí, en el asiento del copiloto de mi carro. ¿Cómo había llegado ahí? No tenía idea. Tal vez se le había caído cuando me ayudó con las bolsas del mandado la semana pasada, la última vez que nos habíamos visto en el supermercado, y él había fingido ser amable. Tomé el teléfono. Estaba desbloqueado. Y no sé qué me poseyó. Qué fuerza divina me empujó. Pero abrí sus mensajes. Lo que vi ahí cambió todo. Había un chat con un nombre que decía M. No abrir. Abrí. Claro que abrí. El primer mensaje decía: ya está listo. El notario confirmó la cita para el viernes. Ella no sospecha nada. Seguí bajando. Mi mano temblaba. Perfecto. Una vez que firme los papeles de la casa de Cuernavaca, todo será nuestro. La vieja ni siquiera sabe que la propiedad está a nombre de Daniela desde el año pasado. La casa de Cuernavaca. La casa que mi difunto esposo Roberto, que en paz descanse, me había dejado. La casa donde Daniela había pasado todos sus veranos de niña. La casa que valía, según el avalúo reciente, cerca de 3 millones de pesos. Seguí leyendo. Y cada mensaje era peor que el anterior. Daniela ya está convencida de que su mamá es tóxica. Le mostré esos artículos sobre abuelas narcisistas. Funcionó perfecto. Lo mejor es que la vieja intentó llamar a Daniela ayer. Bloqueé el número y le dije a Dani que su mamá nunca llamó. Lloró un poco, pero ya se le va a pasar. Los niños preguntaron por su abuela hoy. Les dije que la abuela se había ido de viaje muy lejos y que tal vez nunca volvería. Sebastián lloró. No me importa, es necesario. Sentí que me iba a desmayar, pero seguí leyendo porque necesitaba saber todo. M respondió: eres un genio, mi amor. Cuando me case contigo y dejemos a Daniela, lo vamos a tener todo. La casa de Cuernavaca, las propiedades que tiene la suegra en Guadalajara, todo. Daniela es tan ingenua que ni siquiera se da cuenta de que firmó el poder notarial el mes pasado pensando que era para proteger su patrimonio. ¡Ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios santísimo! Patricio estaba engañando a mi hija. Tenía otra mujer. Y estaban planeando robarle todo. No solo a ella, sino también a mí. Las propiedades en Guadalajara eran 3 departamentos que yo había comprado con el dinero de mi jubilación y las había puesto a nombre de Daniela para que cuando yo faltara, ella no tuviera problemas con herencias. Tomé fotos de todo. De cada mensaje. De cada foto que encontré en la galería donde Patricio estaba con esa mujer, una rubia teñida con cara de víbora, fotos en restaurantes caros, fotos en hoteles, fotos en mi casa de Cuernavaca, en mi casa, con esa mujer usando mi cocina. Me temblaban las manos tanto que casi tiro el teléfono. Pero no podía parar. Encontré más cosas, contratos, documentos, todo organizado en una carpeta que decía Plan D. El muy maldito hasta le había puesto nombre a su plan para destruir a mi hija. Y entonces vi algo que me heló la sangre. Un documento que decía Certificado médico Daniela Torres de Mendoza. Lo abrí. Era un certificado psiquiátrico falso, donde decían que mi hija sufría de episodios psicóticos severos y que no estaba capacitada para tomar decisiones sobre su patrimonio. Estaba firmado por un tal doctor Armando Reyes. Busqué el nombre en Internet. El doctor había perdido su licencia 3 años atrás por falsificar documentos médicos. Eso era todo lo que necesitaba. Patricio no solo estaba aislando a mi hija de mí, la estaba preparando para declararla incompetente mentalmente y quedarse con todo. Y lo peor era que Daniela no tenía idea. Ella pensaba que su esposo la amaba, que la protegía, que todo lo que hacía era por el bien de la familia. Salí de ese auto convertida en otra persona. Ya no era la abuela rechazada, la madre suplicante. Era una leona protegiendo a su cachorro. Y nadie iba a lastimar a mi hija sin pagar las consecuencias. Lo primero que hice fue llamar a mi compadre Jesús, el abogado que me había ayudado cuando Roberto murió. Le expliqué todo. Le mandé las fotos. Escuché cómo se le cortaba la respiración del otro lado de la línea. Doña Estela, dijo con voz seria, esto es gravísimo. Esto es fraude, falsificación de documentos y probablemente más cargos.
Necesitamos actuar rápido pero con inteligencia. Si Patricio se da cuenta de que usted tiene esta información, puede hacer algo desesperado. ¿Qué sugiere, compadre? Que no le diga nada a Daniela todavía. Sé que es difícil, pero si ella le cuenta algo a Patricio, él puede destruir evidencia, huir, o peor, convencerla de que usted está loca. Necesitamos reunir más pruebas. Necesitamos encontrar a esa mujer, a ese doctor falso. Y necesitamos hacerlo antes del viernes, antes de que firmen cualquier papel. Tenía razón. Así que durante los siguientes 3 días me convertí en detective privado. Contraté a un investigador que compadre Jesús me recomendó, un tal Roberto Sánchez, ex policía ministerial. Le pagué 5,000 pesos de adelanto y le di toda la información. En 2 días, Roberto me trajo un expediente completo. La mujer se llamaba Marcela Villaseñor. Tenía 32 años. Trabajaba como asesora de inversiones, pero en realidad era una estafadora profesional. Había estado casada 2 veces antes. Los 2 exesposos habían perdido sus negocios bajo circunstancias misteriosas. Uno de ellos incluso había presentado cargos, pero ella había desaparecido antes de que la pudieran arrestar. Roberto también encontró algo más. Patricio tenía deudas, muchas deudas, casi 2 millones de pesos en tarjetas de crédito, préstamos personales, y lo peor, había pedido dinero prestado a gente peligrosa. Gente que no acepta un no como respuesta cuando llega la fecha de pago. Todo empezó a tener sentido. Patricio necesitaba dinero urgentemente, y había encontrado en mi hija y en mí su salida fácil. El jueves por la noche, compadre Jesús me llamó. Doña Estela, mañana es el día. Tengo todo listo. El fiscal ya revisó las pruebas. Hay orden de aprehensión en contra de Patricio por fraude y falsificación de documentos. Pero necesitamos que usted haga algo muy difícil. Lo que sea, compadre. Necesita ir a esa cita del notario. Necesita que Daniela esté ahí cuando arrestemos a Patricio. Ella tiene que ver con sus propios ojos quién es realmente ese hombre. Si no, nunca nos va a creer. ¿Y cómo la convenzo de que vaya si ni siquiera me contesta el teléfono? Ya me encargué de eso. Le mandé un correo del notario diciendo que necesita presentarse para firmar unos documentos importantes relacionados con una herencia. Ella confirmó su asistencia esta tarde. El viernes llegó, y mis nervios estaban destruidos. Me puse mi mejor traje, un conjunto gris perla que Roberto me había regalado en nuestro aniversario número 20. Me maquillé con cuidado. No iba a darle el gusto a nadie de verme derrotada. Llegué a la notaría a las 10 de la mañana. Compadre Jesús ya estaba ahí, junto con 2 agentes del Ministerio Público, y Roberto, el investigador. Nos ubicamos en una sala de juntas. A las 10:30 llegó Patricio, solo, sonriente, confiado. Cuando me vio, su cara se descompuso por un segundo, pero rápidamente recuperó la compostura. Doña Estela, dijo con esa voz falsa. Qué sorpresa verla aquí. Siéntate, Patricio, dije. Y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Estamos esperando a Daniela. ¿Daniela? Daniela no va a venir. Ella está en casa con los niños. Oh, sí va a venir, intervino el notario, siguiendo el plan. Ella confirmó su asistencia. De hecho, acaba de llegar. Y ahí estaba. Mi niña, mi Daniela, entró a la sala confundida, mirando a todos, y cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero antes de que pudiera decir algo, Patricio se levantó rápidamente. Daniela, mi amor, tu mamá está tratando de causar problemas otra vez. Vámonos. Nadie se va de aquí, dijo uno de los agentes del Ministerio Público, mostrando su placa. Señor Patricio Mendoza, está usted arrestado por fraude, falsificación de documentos y estafa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniela se quedó paralizada. Patricio se puso blanco como papel. ¿De qué están hablando?, gritó Daniela. Tiene que haber un error. Patricio, diles que es un error. Daniela, dije, y mi voz estaba quebrada pero clara. Necesito que veas esto. Compadre Jesús puso un proyector y empezó a mostrar todo. Los mensajes, las fotos con Marcela, los documentos falsos, el plan completo para declararla incompetente y robarle todo.
los antecedentes de Marcela, las deudas de Patricio. Vi cómo mi hija pasaba por todas las etapas. Negación. No, eso tiene que ser falso. Patricio, diles que es falso. Confusión. No entiendo. ¿Qué es todo esto? Dolor. Sus piernas flaquearon y tuvo que sentarse. Y finalmente, comprensión. Esa terrible comprensión de que el hombre con quien se había casado, el padre de sus hijos, era un monstruo. Daniela, mi amor, déjame explicarte, empezó Patricio, pero ella levantó la mano. No te atrevas, dijo con una voz que nunca le había escuchado, fría, dura. No te atrevas a decirme nada. Se levantó, caminó hacia donde yo estaba y se derrumbó en mis brazos. Lloró como no lloraba desde que era niña. Y yo la sostuve, como siempre la había sostenido, como siempre la sostendría. Mamá, sollozaba. Mamá, perdóname, perdóname por favor. Él me dijo tantas cosas sobre ti. Me convenció de que tú eras el problema. Me hizo dudar de mis propios recuerdos. Yo pensé que te estaba protegiendo a ti y a los niños de una relación tóxica, pero el tóxico era él. Y yo fui tan estúpida. Shh, mi amor. Le acariciaba el cabello como cuando tenía 5 años y no podía dormir. No fuiste estúpida, fuiste manipulada. Hay una diferencia enorme. Los agentes se llevaron a Patricio esposado. Él me miró con tanto odio que sentí que quería lastimarme con la mirada, pero ya no me importaba. Mi hija estaba a salvo, mis nietos estaban a salvo. Esa tarde, Daniela me llevó a su casa. Los niños corrieron hacia mí cuando entré. Abuela, gritó Sebastián. Y Valeria, aunque no me recordaba bien porque era muy pequeña cuando dejé de verla, me sonrió con sus 3 años de inocencia. Me senté en el piso, cosa que me costó trabajo porque las rodillas ya no son las de antes, y abracé a esos 2 angelitos como si no hubiera mañana. Y lloré todas las lágrimas que había guardado durante 3 años. Daniela se sentó con nosotros. Mamá, dijo, tengo que preguntarte algo y necesito que seas honesta. Lo que sea, mi vida. Tú me llamaste ese lunes. ¿De verdad me llamaste? Saqué mi teléfono. Le mostré el registro de llamadas. Ahí estaba, clara como el agua, una llamada de 22 minutos a su número, el lunes a las 8 de la noche. Él bloqueó tu número en mi teléfono, dijo Daniela, revisando su celular. Mira, aquí está, bloqueado, y hay mensajes tuyos que nunca me aparecieron. Mamá, cuánto lo siento, cuánto lo siento. Durante las siguientes semanas salieron más cosas a la luz. Marcela fue arrestada cuando intentaba huir a Colombia. Resultó que tenía órdenes de aprehensión pendientes en 3 estados. El doctor que había falsificado el certificado médico también fue arrestado. Patricio estaba enfrentando cargos que lo podían llevar a prisión por muchos años. Daniela inició el divorcio inmediatamente. Canceló todos los poderes notariales. Recuperó el control de su patrimonio. Y, algo importante, empezó terapia, porque reconoció que había sido víctima de abuso psicológico y necesitaba ayuda para procesar todo lo que había vivido. Un mes después del arresto, estábamos Daniela, los niños y yo en la casa de Cuernavaca. Era domingo. Habíamos hecho barbacoa en el jardín. Los niños correteaban persiguiendo mariposas. Daniela estaba sentada junto a mí, en las mecedoras del porche. Mamá, dijo, ¿cómo lo supiste? Digo, ¿cómo supiste que tenías que revisar ese teléfono? Me quedé pensando. ¿Sabes? ¿Mi vida? No lo sé. Tal vez fue instinto de madre. Tal vez fue tu papá desde el cielo guiándome. O tal vez, solo tal vez, hay cosas que no se pueden explicar. Ese teléfono apareció en mi carro justo cuando más lo necesitaba, como si el universo conspirara para protegerte. ¿Y si no lo hubieras encontrado? Preguntó con voz pequeña. Lo hubiera encontrado de otra manera, dije con certeza, porque una madre siempre protege a sus hijos, siempre. No importa si tienen 8 años o 38. No importa si te cierran la puerta en la cara. No importa si te llaman tóxica. Una madre sabe, en el fondo de su alma, cuándo su hija está en peligro. Y yo sabía que algo andaba mal. No sabía qué, pero lo sabía. Daniela me tomó la mano. Yo también perdí algo en estos 3 años, mamá. Perdí mi dignidad.
Perdí mi capacidad de tomar decisiones. Casi pierdo a mis hijos, mi patrimonio, todo. Pero sobre todo, casi te pierdo a ti. Y eso hubiera sido la peor pérdida de todas. Pero no me perdiste, le dije, apretando su mano. Aquí estoy. Aquí voy a estar siempre. Sebastián corrió hacia nosotras con un ramo de flores silvestres que había recogido del jardín. Para ti, abuela, dijo con su vocecita de 7 años, porque te quiero mucho y no quiero que te vayas nunca más. Tomé esas flores como si fueran oro puro. No me voy a ir a ninguna parte, mi rey. Tu abuela está aquí para quedarse. Y mientras veía a mis nietos jugar, con mi hija a mi lado y el sol de Cuernavaca calentando mi cara, pensé en todas esas madres y abuelas que están pasando por lo mismo que yo pasé, que están siendo aisladas de sus hijos y nietos por parejas manipuladoras, que están siendo llamadas tóxicas, cuando lo único que quieren es amar a su familia. A todas ellas les digo, no pierdan la dignidad, no se humillen rogando por amor, pero tampoco se rindan, busquen la verdad, confíen en sus instintos, y sepan que poner límites, defender la verdad y proteger a quienes amamos no es ser tóxico, es ser fuerte, es ser valiente, es ser exactamente lo que una madre debe ser. Porque al final del día, lo más importante no es el dinero, no es la casa de Cuernavaca, no son las propiedades en Guadalajara. Lo más importante es esta, mi hija segura, mis nietos felices y una familia reunida. Eso es lo que vale, eso es lo que importa. Y eso, nadie, absolutamente nadie, me lo vuelve a quitar.